Colombia es un país eminentemente sísmico. ¿Dónde han ocurrido los grandes terremotos en Colombia? ¿Cómo se encuentra Bucaramanga dentro de ese panorama sísmico colombiano? Sismos históricos e instrumentales en Colombia y el nororiente colombiano. Vamos a hacer un recorrido por nuestros terremotos. Algunos de ellos tenemos información detallada, pero muchos de los terremotos en Colombia, aunque fueron reportados, no se encuentra información detallada para poder determinar cuál fue su magnitud y su localización precisa. El sismo más antiguo reportado en Colombia ocurrió en el año 1644. En la zona del nororiente colombiano, Santander y norte de Santander. Ese mismo año ocurrió un gran sismo en Bogotá. 2 años después en Muso. En 1736 se reportó un sismo de gran magnitud en Popayán. Luego en Buga en 1766. En Pamplona, volvemos a la zona de Santander, en 1796. En el Tolima, 1805. En Popayán, 1826. En el Putumayo, 1834. En Santa Marta, el gran sismo de Santa Marta, 1834. En Cúcuta, el sismo de 1875. En Popayán, en 1885. Santander y norte de Santander. Popayán, Bogotá, Piedemonte y Llanero. Llegamos al año 1900. En Ecuador, en el año 1900. Sumapaz, 1917. Nariño, volvemos al Pacífico, 1936. Lorica, sismos en la costa atlántica, 1942. Santander, 1950. Y 1957. Son sismos principalmente en el norte de Santander. En Antioquia, 1962. Eje Cafetero, 1962. Neiva, 1967. Santander, 1967. Bahía Solano, en el Pacífico, 1970. Eje Cafetero, 1973. Santander, 1974. Barú, volvemos a la costa atlántica, 1975. Panamá, 1976. Antioquia, 1977. Tumaco, 1979. Cúcuta, 1980. Frontera colombo-venezolana, 1981. Popayán, 1983. Frontera con Ecuador,
1987. Meta, Piemonte y Llanero, 1988. Chocó, 1991. Atrato, 1992. Páez, 1994. Tauramena, 1995. Cali, 1995. Eje Cafetero, 1999. La Gorgona, el Pacífico, 2007. Nariño, 2013. En el Pacífico, 2013. En Ecuador, 2016. En Antioquia, 2016. Santander, 2017. Santander, 2015. San Andrés de Providencia, 2018. Gran cantidad de sismos. ¿En dónde? En el Pacífico colombiano. En norte de Santander. En el eje cafetero. En la zona de Neiva. En el Piemonte Llanero. Y en la costa atlántica. Zonas específicamente sísmicas. Sin embargo, si analizamos Santander, los sismos en Santander principalmente son sismos o del norte de Santander, de la Cuña de Pamplona, Cúcuta, Arboledas, o del nido sísmico de Bucaramanga. Históricamente no han ocurrido grandes terremotos específicamente en Bucaramanga. Analicemos el mapa de intensidad sísmica máxima observada elaborado por el Servicio Geológico Colombiano. Veamos este mapa. ¿Qué vemos en el mapa? Una gran intensidad sísmica en el Chocó, en la frontera con Panamá, indentación de Panamá. Gran actividad sísmica en Nariño, Valle del Cauca, Pacífico colombiano. Sismos relacionados con la subducción de la placa de Nazca. Luego viene Florencia, Popayán, Neiva, Eje Cafetero y parcialmente Antioquia. Falla de Romeral. Igualmente, Piemonte y Llanero, Villavicencio a Florencia. Y otra zona sísmica, La Cuña y Pamplona, norte de Santander. Sin embargo, Bucaramanga, entre Tunja y Bucaramanga, no han ocurrido sismos catastróficos de gran intensidad. Viene la pregunta. ¿Eso quiere decir que nuestra amenaza sísmica es pequeña? ¿O eso quiere decir que nuestros sismos, a pesar de ser de gran magnitud, tienen periodos de retorno mayores y por lo tanto no han sido detectados durante ese periodo pequeño que hemos tenido de instrumentación? ¿Por qué en la zona central de la cordillera oriental no se ha detectado por instrumentos en los últimos años sismos de gran magnitud? Recordemos que buena cantidad de los grandes sismos que han ocurrido en Colombia han ocurrido en el norte de Santander y en la frontera con Venezuela.
en el eje cafetero, en la falla de Romeral, en el Piemonte Llanero, en el Pacífico, en el Chocó. Está el nido de Bucaramanga, el cual genera sismos de relativa intensidad en la zona de Bucaramanga, pero no sismos catastróficos. El nido de Bucaramanga es, en lo que a instrumentación se refiere, la fuente que ha generado sismos de mayor intensidad en la zona de Bucaramanga. Eventos de gran magnitud, pero de gran profundidad. Entonces, si observamos en este plano, vemos en la derecha, al nororiente, una zona azul, una zona con gran cantidad de sismos profundos, sismos del nido de Bucaramanga. Sismos que no han sido catastróficos. Sin embargo, en el Pacífico colombiano, en el Chocó, en Nariño, Gorgona, Buenaventura, Tumaco, se han presentado sismos de gran magnitud con efectos catastróficos importantes. La principal fuente sismogénica en Colombia es el Pacífico colombiano, la subducción de la placa de Nazca y la indentación de la microplaca de Panamá. Tenemos otras zonas de gran intensidad sísmica, el eje cafetero, por acción de la falla de Romeral, el Piemonte Llanero, Florencia, Villavicencio, Yopal. La costa colombiana también ha tenido sismos, de los cuales ha habido uno catastrófico, que fue el de 1834 en Santa Marta. Estamos ante una complejidad sísmica importante, pero ahí ¿dónde está Bucaramanga? Analicemos. El sismo máximo histórico ocurrido en Colombia se presentó en el año 1906, 31 de enero. Gran magnitud, 8.8, de los sismos de mayor magnitud en el mundo, en el Océano Pacífico, frente a la frontera entre Ecuador y Colombia. Sismo máximo histórico. 500 a 1500 muertos entre Ecuador y Colombia. 1906. El área involucrada en este sismo fue de aproximadamente 500 kilómetros. Es decir, la zona de ruptura fue de Puerto Manta en Ecuador hasta Buenaventura en Colombia. Y ocurrió un gran tsunami que afectó a Panamá, Costa Rica, México, California e incluso se afectó el Japón. Ese sismo de gran intensidad, 8.8 de magnitud, en el Pacífico colombiano, 1906. De los sismos instrumentales, o sea, de los sismos que han sido detectados en sismógrafos, el primer sismo de gran magnitud, el de mayor magnitud hasta el momento, ocurrió en 1979 en Tumaco, también en el Pacífico colombiano.
12 de diciembre de 1979. Magnitud 7.9. 259 muertos y 95 desaparecidos. Afectó a Tumaco, el Charco, Mosquera y Salahonda, en Nariño. Un mes antes había ocurrido un sismo en la misma zona, magnitud 6.7, en Tumaco. El sismo mayor ocurrido en Colombia y el sismo instrumental de mayor magnitud en el Pacífico colombiano. Otra zona sísmica, la zona de la falla Romeral, que va desde Pasto hasta cerca de Cartagena. El sistema de Romeral presenta gran actividad sísmica y han ocurrido varios eventos catastróficos. Entre ellos, el sismo de Popayán en el año 1983. Magnitud 5.5. 197 personas muertas y 15.000 viviendas destruidas. Sismo de Páez, también en el sistema Romeral, 1994. 556 muertos, especialmente indígenas. 5.276 casas destruidas. Magnitud 6.4. Año 1994. Sismo de Páez. Sismo de Armenia o del eje cafetero. 1999. Destruyó parcialmente a Armenia y otras poblaciones del Quindío y generó daños también en Pereira. 1.230 muertos. 35.940 viviendas destruidas. 1999, eje cafetero, falla de Romeral. Y vamos a la indentación de Panamá. Sismo de Quibdó, 1759. Primer gran sismo histórico relacionado con la indentación de Panamá. Se cayó en Quibdó la iglesia de San Francisco. Y es el mayor sismo que se tenga información histórica en la zona del Chocó, 1759. Sismo de Panamá, muy cerca de la ciudad de Panamá, 1882. Duró 45 segundos. Sismo de Panamá, 1882. Sismo de Antioquia, 1883. Graves daños en Antioquia, en Medellín, Yarumal, Cartagena e incluso daños en Panamá. Sismo de Yarumal. Volvemos a la zona de Antioquia. El occidente antioqueño tiene gran actividad sísmica, al igual que el Chocó. 1911, Yarumal. Magnitud 7.2. Pero observen, profundidad 100 kilómetros. Los sismos de Antioquia son de gran profundidad. Los
del Chocó son más superficiales. Quiere decir que la subducción de la microplaca de Panamá se profundiza hacia Antioquia y finalmente hacia el nido sísmico de Bucaramanga a más de 140 kilómetros de profundidad. Un sismo también en Chocó y Antioquia en 1952, magnitud 6.75. Sismo de Maceo en Antioquia, 1962. Sismo del Darién, 1976. Y el gran sismo de Murindó de 1992. Magnitud 7.2. La indentación de Panamá ha generado gran cantidad de sismos en el Chocó y en el occidente de Antioquia. Sismo de Pizarro en Chocó, año 2004. Magnitud 7.2. Hasta ahora tenemos 3 grandes fuentes sísmicas. El Pacífico colombiano, Nariño. El eje cafetero, falla de Romeral. Indentación de Panamá, Chocó y el occidente de Antioquia. Y hablemos de la placa Caribe. La subducción de la placa Caribe. Gran sismo de Santa Marta de 1834, que destruyó totalmente la ciudad de Santa Marta. 1834. Incluso se afectó la sepultura de Simón Bolívar. De ahí la tradición que dice que hubo que esconder las cenizas después del terremoto porque los enemigos políticos de Bolívar querían botar las cenizas al mar. El sismo de Santa Marta de 1834, a solo 10 kilómetros de profundidad. En esa zona de Santa Marta, la subducción de la placa Caribe es poco profunda. Magnitud 6.4. Sismo de Mompox, 21 de mayo de 1883. Y recientemente el sismo de Mompox del año 2020. Sismo de magnitud 5.7. La subducción de la placa Caribe en la zona norte de Colombia es de bajo ángulo. Se generan sismos catastróficos en las zonas más cercanas a la costa, como en el caso de Santa Marta, donde la subducción es poco profunda, ya más hacia el sur, más hacia Mompox, hablamos de profundidad de 100 kilómetros, más hacia el sur del Cesar, posiblemente 120 kilómetros. Y en el nido de Bucaramanga estamos hablando de más de 140 kilómetros. Fuente sismogénica importante. Y hablemos de otro tipo de fuente sismogénica. Las fallas de Bucaramanga. No hay información histórica de grandes terremotos en la falla de Bucaramanga, aunque algunos sismos se relacionan con la falla de Bucaramanga, como el sismo de Ocaña de 1894, 1961
en 1973. La zona de Ocaña es particularmente sísmica, pero los sismos son relativamente profundos. Sismo de Ocaña del 16 de junio de 1961, magnitud 6.5. Sismo de Sobatá, más al sur de Bucaramanga, en 1873. Sismo de Huaca y Cepitá de 1974. Muy importante este sismo, porque es el sismo típico que debemos esperar en la falla de Bucaramanga. Sismo de magnitud 4.8, magnitud mediana, a profundidad de 24 kilómetros de profundidad. Produjo agrietamientos y 5 personas muertas, especialmente en Cepitá, San Andrés, Huaca y Santa Bárbara. El sismo de Cepitá de 1974 es, en mi manera de ver, el sismo típico que debemos esperar nosotros en la falla de Bucaramanga. Sismo reciente en la falla de Bucaramanga, año 2016, en el Playón. Grietas menores. No han sido sismos catastróficos. Sin embargo, sí ha ocurrido en Santander un sismo catastrófico. 1869. No en la falla de Bucaramanga, sino en la falla del Suárez. 1 de enero de 1869. Un sismo destruyó el municipio o la población de San José de la Robada, en la zona del Socorro, Santander. San José de la Robada, un municipio muy próspero en ese momento, similar a Guane y Barichara, fue destruido por un gran terremoto. Este terremoto está relacionado con la presencia de la falla del Suárez y un sistema de fallas bastante complejo en la zona. Este sismo fue reportado como un gran terremoto por la Academia Real de Bélgica. Es la información que se tiene. No tenemos información histórica detallada del sismo que destruyó a San José de la Robada, aunque se reporta que duraron 12 años reconstruyendo la ciudad y que en esa reconstrucción colaboraron Zapatoca, Guane y Barichara y Socorro. 1869, el sismo catastrófico más importante que ha ocurrido en Santander del Sur. Destruyó el municipio de Galán, que se llamaba San José de la Robada. El nombre de Galán se le colocó al municipio después del terremoto. Después de reconstruido el municipio, se le cambió el nombre de San José de la Robada por Galán, municipio de Galán, destruido por un sismo en 1869. En Galán hay una interacción muy completa de la falla del Suárez con la falla de Galán e incluso efectos indirectos de la falla de Bucaramanga. La falla del Suárez es muy activa en la zona del Socorro, en la zona de Galán, en la zona de Zapatoca. Y ahí también se atribuye a esa falla del Suárez el sismo del Socorro y Zapatoca de 1877. Afectó a Socorro, San Gil, Zapatoca y Barichara. Fuentes sísmicas cercanas a Bucaramanga.
falla de Bucaramanga, pero más que la falla de Bucaramanga, la falla del Suárez, en la cual se generó el sismo de San José de la Bogada. Y vayámonos más al oriente, la Cuña de Pamplona. Se han reportado gran cantidad de sismos del norte de Santander y buena parte de ellos sismos catastróficos. Norte de Santander ha tenido actividad sísmica mucho mayor que la zona de Santander del Sur. Está el sismo de 1664 en Pamplona, que destruyó prácticamente la ciudad de Pamplona. 1664. El sismo más antiguo reportado en la zona de norte de Santander. Cuña de Pamplona. Sismo de Pamplona. Destruyó la ciudad de Pamplona. Sismo de Cúcuta. 1875. Destruyó la ciudad de Cúcuta. Pamplona fue destruida por un sismo. Cúcuta fue destruida por un sismo. Sismo de Cúcuta de 1875. De los sismos más catastróficos que han ocurrido en la historia de Colombia. Se sintió en Bucaramanga con intensidad importante. El sismo de 1875 en Cúcuta, 18 de mayo, afectó un radio de 300 kilómetros desde la ciudad de Cúcuta, con evidencias paleosismológicas. Se produjeron grietas en el terreno muy importantes, en las fallas geológicas, en sismos poco profundos, se genera desplazamiento de las fallas o se puede generar agrietamientos por problemas de liquefacción. 1950, en norte de Santander, sismo de Arboledas. Pamplona, Cúcuta, Arboledas, 16 de junio de 1951. Sismo de Málaga, Santander del Sur, 1957, domingo 21 de abril, 4 de la tarde, magnitud 6.9, profundidad superficial, daños en Matanza, Bucaramanga, Cúcuta, Florida Blanca, Ocaña, Piedecuesta, Barranca Bermeja. Sismo muy importante, muy cercano a Bucaramanga, relacionado con el sistema de fallas de la Cuña de Pamplona. La falla de Morro Negro, la falla de Chucarima, la falla de Pamplona, la falla de Servita. Sismo de Málaga de 1957, perdón. Sismo de Málaga de 1957. Sismo de Lourdes y Sardinata de 1964. Y otro sismo de la frontera colombo-venezolana de 1981. Gran cantidad de sismos catastróficos. La Cuña de Pamplona es muy importante dentro de la amenaza sísmica de Bucaramanga. Falla de Boconó en Venezuela. Sismos de gran magnitud que han destruido poblaciones en Venezuela, pero el efecto directo sobre Bucaramanga ha sido realmente limitado. La falla de Boconó tiene gran actividad sísmica y está correlacionada con la Cuña de Pamplona. Y la importancia de Boconó con relación a Bucaramanga es su efecto sobre los sismos en las fallas de la Cuña de Pamplona.
Sismo de Boconó, 1812, de gran magnitud. ¿1894? 1950, la falla en Boconó, en Venezuela, genera sismos de magnitudes superiores a 7. Y el Piemonte Llanero colombiano. Gran actividad sísmica en toda la zona del Piedemonte Llanero de Colombia. Generalmente de magnitudes 6 a 6.5. Mientras en la zona de Cúcuta se generan sismos de magnitud 7, en el Piedemonte Llanero son de magnitud 6. Recuerden que en el Pacífico son de magnitudes 7 y 8, muy superiores a los sismos del Piemonte Llanero. Sismo de 1785, 1917, 1993 en Arauca, 1995 en Tauramena. Sismos de magnitud significativa en el Piemonte Llanero y los sismos del Nido de Bucaramanga. Recordemos el sismo de 1967. La página de Vanguardia Liberal, 30 segundos de pánico en Bucaramanga. 1967. El gran sismo de Bucaramanga. Y el que mayor intensidad ha tenido en los últimos años en la ciudad. Proveniente del nido sísmico de Bucaramanga a más de 100 kilómetros de profundidad. El sismo del 30 de agosto de 1973. También en el nido de Bucaramanga. Y el que recordamos nosotros recientemente, el 10 de marzo del año 2015, que se conoce como Sismo de los Santos. Intensidad sísmica significativa, pero no fue un sismo catastrófico. Sismos catastróficos en Santander del Sur, solamente se tiene historia del sismo de San José de la Robada, el sismo de Cerritá, los sismos del Nido de Bucaramanga, el sismo de Málaga. Han sido sismos que no han generado catástrofes, como sí ha ocurrido en Cúcuta, Pamplona, Arboledas, en Santa Marta, en la zona del Chocó, en el eje cafetero y en el Pacífico colombiano. Prieto explica el sismo del Nido, como una ruptura en dos etapas. La primera más lenta, la segunda más eficiente. Una ruptura compleja en el Nido de Bucaramanga. Dos eventos de su ruptura subhorizontal, separados varios kilómetros. Ruptura inicialmente lenta, posteriormente rápida. Pero veamos, los nidos del sismo, vuelve y me pasa. Los sismos del Nido de Bucaramanga son sismos de gran magnitud, pero gran profundidad. No tienen réplicas y no generan eventos catastróficos en la zona metropolitana de Bucaramanga.
Históricamente, la población más afectada por los sismos del Nido de Bucaramanga es el municipio de Betulia, en Santander. En Bucaramanga no han ocurrido sismos de gran intensidad, aunque reportamos, están los sismos de 1952, 56, 64, el de 67, el de 2015, magnitudes de más de 6, pero gran profundidad. Los daños han sido relativamente pequeños. Esos sismos quizás sí pudieron estar más. El movimiento fue muy fuerte, fue como en forma como si estuviera meciendo el piso y se movía el árbol de Navidad, los cuadros, y cuando se disparó la alarma nos bajamos por seguridad. Todavía sigue. Comenzó a moverse todo, sillas, mesas, cortinas, de todo. En Bucaramanga no han ocurrido sismos catastróficos. ¿Quiere decir que no van a ocurrir? ¿O es que los sismos catastróficos que se deben esperar en la zona de Bucaramanga tienen periodos de retorno de cientos de años? Y por eso no se tiene reporte histórico. El sismo de mayor intensidad, de mayor daño, el de San José de la Robada en la falla del Suárez, Galán, Santander, cerca al Socorro. El de Cúcuta, 1875. Pamplona, 1664. Arboledas, 1834. Bucaramanga ha estado exenta de grandes terremotos. Sin embargo, nuestra geología, nuestra tectónica, permite que puedan ocurrir sismos en el futuro importantísimos, como el sismo de Cepitá, similar al sismo de Cepitá, al sismo de Málaga, al sismo de San José de la Robada, con periodos de retorno de acuerdo a información paleosismológica de más de 500 años. O sea, en Bucaramanga pueden ocurrir eventos catastróficos, pero de acuerdo a la información paleosismológica, estos sismos presentan un periodo de retorno significativamente grande. Sin embargo, tenemos que pensar en que debemos blindar nuestras construcciones, blindar nuestras estructuras para que podamos en un momento dado soportar un sismo de gran magnitud, especialmente sismos de campo cercano, sismos relacionados con la falla del Suárez, con la falla de Bucaramanga, la falla de San Vicente y la falla de Suratá. Muchas gracias.